Sí, hoy vamos a continuar el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a empezar desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 15 hasta el 23 vamos a aprender hoy. Nosotros, desde un principio, desde que estamos estudiando diferentes libros de la Biblia, hemos aprendido una cosa, de que para poder entender lo que la Biblia dice, la Biblia, atiendan un poco bien. La Biblia, esta Biblia es el conjunto de libros que se escribieron en hebreo, ¿sí? Esa es la Biblia. Es un conjunto de libros, son 66 libros que se escribieron en diferentes épocas, pero fue escrito en hebreo, en idioma hebreo. Entonces, en este idioma hebreo existe la cultura judía, la cultura hebraica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia, fuera de esa cultura, fuera de ese entorno social, y religioso y político, nosotros no podemos entender qué es lo que quiere contarnos. Es por eso que siempre tenemos que volver al inicio para poder entender qué es lo que nos quiere contar, ¿no? Ahora estamos estudiando el libro de Romanos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en Roma? ¿Se acuerdan bien o se acuerdan mal? Sí, en Roma había un problema, ¿se acuerdan? Que el emperador Claudio Tiberius, ¿no? Sí. Él había echado a los judíos de Roma. ¿Se acuerdan que estaban viviendo en Roma? Echaron a los judíos y a los prosélitos. Y en Roma se habían quedado solamente los temerosos de Dios, o también en la Biblia le llama a ellos los justos de las naciones, también le llaman. Cuando ustedes encuentran en la Biblia una palabra que dice los justos de las naciones, hablan de los gentiles, o sea, de las personas que no son judías, pero que han dejado su paganismo, que han dejado su cultura, de donde ellos han nacido, y los que le han enseñado su entorno. Los justos de las naciones son esos, los que dejaron su cultura, su religión, y se volvieron al Dios de Israel. ¿Entienden? Entonces en Roma también sucedió eso. Dejaron su paganismo romano, dejaron todo eso, y se volvieron al Dios de Israel. Esos son los justos de las naciones, o ¿cómo? O temerosos de Dios, sí, como Cornelio, Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan? Que era un centurión. Bueno, en ese lugar había un problema porque ya en Roma estaba corriendo muy fuerte la teología del reemplazo. ¿Saben qué es lo que pensaban ellos? Atiendan bien. Los judíos estaban ya en Corintio, en Gálatas, en diferentes lugares se fueron. Casi nadie vivía en Israel en ese tiempo. Todos los alrededores estaban, también en Roma. Pero como Claudio Tiberius le había echado a los judíos y a los temerosos de Dios, quedaron los justos de las naciones. O, ¿cómo se llaman? O temerosos de Dios. Quedaron ahí. ¿Saben qué es lo que ellos pensaban? A ellos, un problema también que había era que ellos pensaban que Dios no está con Israel. Porque ¿cómo le sucede esto a los judíos? Pensaban ellos. ¿Cómo si ellos estaban aquí, ahora ya no están, y Dios está trabajando para tirarle afuera a ellos? Entonces nosotros somos los nuevos israelitas, los israelitas que dice Dios. Así estaban pensando ellos. Y ahí empieza una corriente muy fuerte, que es la teología del reemplazo. Ahí ya va empezando. Cuando murieron todos los apóstoles, ahí sí que ya era fuertísimo, en el año 100, 153, 162, en el año 250 después de Cristo, ya esa corriente era muy fuerte. Pero ahí en Roma podemos ver un pequeño inicio ya de esa corriente, que es la teología del reemplazo. Entonces Pablo, cuando ve eso, por eso escribe estas cartas a ellos. Cuando regresan los judíos y los temerosos de Dios a Roma, hay esa discusión que hay, ¿no?
Por eso que Pablo dice, ha dicho varias veces en Romanos, en el libro de Romanos ha dicho, ¿no? Que Dios se ha olvidado de su pueblo. De ninguna manera, así dice, ¿no? No, no es que se haya olvidado. Por eso hay que entender muy bien qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 6, el versículo 15. Voy a leer. Voy a leer del versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Yahweh, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vamos a ver un poquitito el versículo 14. Ahí sale una palabra, bajo la ley. Ahí sale, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es esta palabra bajo la ley? Tenemos que entender bien qué significa. Yo les voy a dar un ejemplo para que tengan un poco más claro sobre ese punto. Existe una ley, la ley de tránsito, ¿no? Cuando uno conduce su coche, ¿no? Y después está la ley, dentro de esa ley del tránsito hay una pequeña ley, que es la ley para el semáforo, ¿no? Entonces, esa ley que es para el semáforo dice que si vos te vas conduciendo con tu coche y ves el semáforo rojo, ¿qué hay que hacer? Parar. Hay que frenar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si esa persona acelera y se va, queda bajo la ley del semáforo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la ley del semáforo? Acá en Valencia, por ejemplo, en España, de entrada ya te saca 2 puntos. Eso es para abrir. Nosotros normalmente tenemos 14 puntos o 15 puntos, creo que se tiene, ¿no? Cuando uno tiene su carnet de conducir. Hasta 15 puntos. Si vos terminás esos 15 puntos, te quedás ya sin carnet de conducir, no podemos manejar. Tienes que ir otra vez a la autoescuela, hacer exámenes, tienes que pagar dinero, muchas cosas, ¿no? Si pasas el semáforo rojo, te sacan 2 puntos. Y creo que son 200 euros de multa. Eso está bajo la ley del semáforo. Todo su poder de la ley del semáforo te viene. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos que entender cuando dice que pues no estáis bajo la ley, dice, ¿no? Eso hay que entender muy bien. La ley tiene un poder, la ley del pecado y de la muerte. La ley tiene un poder. Así como 2 puntos, ¿no? Y así como 200 euros, ¿no? La ley, estar bajo la ley, bajo el poder de la ley, eso tiene un poder muy fuerte, que es la muerte. ¿Sí? Entonces, vamos a entender una cosita ahí. Nosotros fuimos libertados, fuimos libres de la ley del pecado. No tiene funcionamiento en nosotros. Pero hay una pregunta, ¿la ley se sacó? La ley sigue estando ahí. Cuando nosotros vamos conduciendo y está el semáforo rojo y yo pongo mi freno ahí. Está la ley, pero la ley no tiene función en mí, porque yo estoy frenado, ¿sí o no? ¿Cuándo empieza a activar esa ley? Cuando pasa, ¿no? Ahí queda abajo la ley del semáforo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí. Nosotros fuimos rescatados de la ley del pecado y de la muerte. Fuimos rescatados de eso. Entonces, primeramente éramos culpables. Tenemos que pagar la eternidad en el infierno. Vamos a poner 2 puntos y 200 euros, ¿no? En el caso del semáforo, ¿no? Nosotros teníamos que ir al infierno porque no éramos capaces de pagar la deuda por la infracción que hemos tenido. Entonces quedamos bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Cuando vino Yeshua, el Mesías, ¿qué hizo él? Primeramente pagó esa deuda que no podíamos pagar. Sí. Y ahí, ¡pium!,
nos dio vida. O sea, nos dio una fuerza, ¿se entiende? Para poder caminar en obediencia. No es que la ley es antes, el Antiguo Testamento, y ahora el Nuevo Testamento es la gracia. No es que esa teología del reemplazo sea buena. Es malísimo. Funciona la ley y funciona la gracia también. En síntesis, la gracia es la ley. Porque la instrucción para mi vida, ¿se entiende? En la ley está Yeshua HaMashiach, está el Mesías. En la ley nos enseña cómo tiene que ser nuestro comportamiento de vida cotidiana. Entonces, sin darnos cuenta, imagínense, la gracia es la ley. En la ley se escribía sobre el Mesías. Y en la ley se está contando también lo que va a suceder en Jerusalén, el milenio. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Por eso, ese punto vamos a explicar un poquitito mejor. Vamos a ver en 2 de Samuel, vamos a ver. 2 de Samuel, vamos a ver para que puedan entender mejor. 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 9. Del 9 al 14 voy a leer. Atiendan un poco bien lo que pasó aquí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Hashem haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahí sale una cosita. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. ¿Saben lo que pasó aquí? Atiéndame, hay una diferencia entre el antiguo, entre la antigüedad y nosotros. Hay una diferencia muy grande. En la antigüedad no estaba el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que estudiamos la otra vez, ¿no? No estaba eso. No estaba permanentemente en un ser humano. De repente caía, por ejemplo, en uno, en Jonathan, en David, caía de repente en alguien y actuaba muy fuerte, ¿sí o no? Pero ahora en esta época, en este cuerpo humano que tenemos nosotros, permanece ese Ruach HaKodesh. O sea, la fuerza de Dios en nosotros está. Estamos blindados. El pecado no tiene funcionamiento en nosotros cuando estamos llenos, cuando estamos fuertes con eso. La instrucción que Dios nos da es vida para nosotros cada minuto que pasa del día. ¿Se entiende? Sí. Aquí, ¿qué le pasaba al rey David? El rey David cometió adulterio y le asesinó al marido de esa mujer, de Betsabé. Y él estaba muy preocupado, por eso estaba calladito, escondido estaba él. ¿Por qué? ¿Por qué estaba él preocupado? Vamos a ver por qué estaba preocupado. Capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Hashem: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Hashem. Y Natán dijo a David: también Hashem ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Hashem, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Atiendan un poquitito aquí lo que está pasando. Atiendan un poco bien. Vamos a ver. Vamos a transportar un poco en la época de David. Vamos allá. Nos vamos ya tantos años atrás. En la época de David no le conocía al apóstol Pablo, ¿no? No le conocía directamente a Jesús.
a Yeshua. No, esto es muy atrás. ¿Qué es lo que tenía David y todo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que tenía para aprender de Dios? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué tenía? Tenía la Torah, los libros de Moisés. No estaban ni salmos, ni proverbios, nada de eso no había. Ni Eclesiastés, nada de eso no había. Tenían los libros, las enseñanzas que Dios le dejó a Moisés, nada más. Los 5 libros. Exactamente. ¿Y qué decían esos libros de una persona que mataba o adulteraba? Eso es lo que es importante saber. Vamos a ver un poco en números qué es lo que decía. No destruyan 2 de Samuel. No salgan de ahí. Números 35. Números 35, versículo 30. Ahí sale una palabra, miren un poquitito ahí. Números capítulo 35, versículo 30. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea, esta ley tenía vivo el rey David. Pues está vivo pues esto, ¿no? ¿Qué pasaba una persona que asesinaba? Después sale también la que adulteraba. Tenía que morir irremisiblemente, dice, ¿no? Si un testigo o si habían 2 testigos, dice, sí, él adulteró, sí, él mató, así. Entonces tenían que agarrar, la agarraban y le mataban. Normalmente le mataban apedreado. Normalmente, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa. Cuando se descubrió el pecado del rey David, vamos a ver hasta allá. Cuando se descubrió el pecado del rey David, vino Natán y le dijo, ¿por qué has tomado un poco la palabra de Hashem? ¿Por qué has tomado por mujer a la mujer de Urías y le mataste a él? Así estaba, ¿no? Ay, ¿qué es lo que pasaría por la cabeza de David? ¿Qué es lo que pasaría por su cabeza? Automáticamente sale la ley, ¿sí o no? Que él tiene que morir por ese pecado. Por eso Natán le recalca aquí, mira lo que dice. Natán le está recalcando, versículo 11, 12, 11. Así ha dicho Hashem, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Reconoce, ¿no? ¿Y qué le dice Natán ahí? Miren un poco. Hay que tiene que decir, pequé contra Yahweh, ¿no? Entonces Natán, ¿qué le tiene que decir ahí? Bueno, ahora vamos a sacar la piedra y te vamos a matar. Venga todo el pueblo que vamos a matar. Así tiene que decir, ¿no? Según la ley. Según lo que hemos leído en Números, ¿sí o no? Porque era culpable, ¿no? Pero ¿qué le dijo Natán? Miren lo raro que es. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado. Mira qué dice la ley, no morirás. Porque la ley que decía, no morirás o morirás. Morirás. La ley dice morirás. Pero ¿qué dice aquí Natán? Que no morir. No morirás. Entonces hay un gran secreto que tenemos que aprender. Atiendan bien lo que les voy a decir. La ley que ha puesto Dios va cambiándose según las épocas. ¿Se va entendiendo? Sí, Yeshua dijo también, el Mesías, Jesús, ¿no? También dijo él, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ¿quién era Yeshua? Él era un rabino, él era un maestro, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarle, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Así dijo, ¿no? Entonces está cambiando la ley aparentemente, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ahora, por ejemplo, las personas que adulteran nunca van a ver que mueren apedreados, a no ser que sean los yihadistas, eso no lo del ISIS, ¿no? O en Irak y cosas así, ¿no? Que se le encuentra con una pareja y adulterando y le cavan un pozo ahí, le meten a la mujer
y le tiran. Los musulmanes todavía practican eso, ¿no? Pero según la palabra, ya se cambió también eso, ¿no? Ya no muere más la gente por adulterar. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver San Mateo. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 21. 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta ley es la que hemos leído, ¿no? También, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta ley funcionaba muy fuerte en la época muy antigua, ¿no? Pero ahora Jesús dice en el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Atiendan un poco bien. Supongamos aquí dice: no matarás, taca, ¿no? Pero yo os digo, cualquiera que se enfade, que se enoje contra su hermano, que diga fatuo, queda expuesto al infierno de fuego. Atiendan un poco bien. Lo que está haciendo aquí Yeshua es alzar más alto la ley, o sea, proteger esto. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué David pecó? ¿Por qué, por ejemplo, él mató? ¿Y por qué él adulteró? ¿Por qué fue? Todo tuvo que ver con su ojo. ¿Verdad? Si era ciego, capaz que no hacía, ¿no? Pero todo tiene que ver con su ojo, ¿no? Estaba ahí parado mirando a las que se estaban bañando en el río, ¿no? Le hizo llamar, adulteró, quiso tapar su pecado y después tuvo que matar al marido. Por eso Yeshua, él protege la ley, hace como un cerco, protege más esto para no llegar a caer en esto. ¿Se va entendiendo? Porque sabe que a través del ojo va a llegar a esto. ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a ver un poquitito más aquí. El versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bien, ahí está lo que estuvimos hablando, ¿no? Está poniendo un cerco, una protección a la Torah, a las leyes. ¿Se va entendiendo? Es un proceso para tener la santidad, para estar apartado del pecado. ¿Se entiende? El 38, ¿cómo dice? Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvela también la otra. Bueno. Ahora vamos a ver Levíticos. Levítico capítulo 19. Vamos a ir entendiendo un poco mejor sobre esta parte. Versículo 11. Levíticos 19, versículo 11. Voy a leer. No hurtaréis, y no engañéis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Saben qué pasaba? Le hacían trabajar a la gente en el campo. Así como la naranja acá de Valencia, ¿no? Que ganan 50, 60 euros al día y después no te pagan. De la mañana todavía no sale el sol, ya está colgado por el árbol sacando la naranja, ¿no? Hasta que se va el sol está ahí colgado por 50, 60 euros en un día, ¿no? Y así si pasan 10, 15 días, un buen dinerito. Claro. ¿Pero qué hace el jefe? No te paga. ¿Pero qué dice acá? No retendrás el salario del jornalero, dice, ¿no? Ahí te está enseñando. Pagale. No vayas a guardar el dinero de tu empleado. Pagale. ¿Sí o no? Allá demuestra. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu... No, sí, yo, Yahweh. No harás
injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No andarás Está bueno. No andarás chismoseando entre tu pueblo, ¿no? No andarás chismoseando entre tu pueblo. No, creo que hay que practicar mucho, ¿no? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren las instrucciones que está dando. Vamos a saltar al 28. 28, aquí está. 28 y 29, ¿cómo pone? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Aquí sale el tatuaje. ¿Ven? ¿Qué dice 21? Sí, el 28. 28. ¿Qué? Está hablando del tatuaje. Todo el mundo tiene tatuaje ya hasta ahora, ¿no? Pero acá te explica ya, mira. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. O sea, algunos se cortan también. Se van cortando como símbolo religioso, ¿no? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahí ya entra yo, Yahweh. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Atiendan un poco bien. Atiendan bien. ¿Cómo está el pueblo ahora? El pueblo de Dios. Le sacó Dios de Egipto y ahora le está instruyendo. ¿Cómo quiere que viva? Le da la libertad, ya no está bajo la esclavitud de Faraón. Y vio la maravilla que Dios hizo librándole a ellos. Y ahora le da la instrucción para que viva. Ahora da una pregunta. ¿El pueblo le obedeció? No. Por eso sale después mucho sufrimiento. Capítulo 20, versículo 1, vamos a ver. Atienden un poco bien ahí. Habló Yahweh a Moisés, diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Qué pasaba ahí? Había un dios, una estatua, Moloc. ¿Y qué hacían la gente de estas regiones? Les traían a su hijo pequeñito, al más lindito, y le sacrificaban el fuego. Le quemaba. Oh, Moloc, te amo y te doy lo que más quiero. Le prendía fuego a su hijo y se moría ahí. Sí, así es. Increíble. Después de haber visto la maravilla de Hashem, después de haber visto la libertad que Dios le había dado. Así estaban viviendo ellos. Su papá le contó lo que estaba pasando. ¿Sí o no? 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Así el pueblo de la tierra cerraré. Así el pueblo de la tierra. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, ahí ya sale la macumbera fuera, ¿no? Para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Hay una corriente muy fuerte también aquí en el mundo ahora mismo de esto, ¿no? Sí. Yo escuché una noticia de Hillary Clinton, ¿no? La que se postuló para ser presidenta de los Estados Unidos. ¿Y cómo se llama? El que salió, Trump, ¿no? 100% era segurísimo que iba a ganar Hillary Clinton la presidencia de los Estados Unidos.
Pero ¿saben qué pasó? Hillary Clinton fue a África e hizo pacto con las macumberas de allá. Madre. Así, hay fotos de eso. Con las negritas comenzó a quemar cosas, todo eso, para que ella sí o sí 100% sea la presidenta de los Estados Unidos. Vale, ok. O es así, ¿no? ¿Se entiende? Entonces vamos a ver, el versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Hashem, soy vuestro Eloi. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Hashem, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su madre, a su padre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Miren lo que dice aquí, la instrucción que le está dando a la gente. Cualquier hijito que le maldiga a su papá o a su mamá, ¿qué dice? De cierto morir. De cierto morirá, dice, ¿no? Y acá no, acá tiene que llevarle al psicólogo, tiene que todo primero a la criatura, ¿no? ¿Sí? A mí me causa mucha gracia eso, espero que me sonría. Pero me causa mucha gracia. Aquí en España, si uno le da una palmadita así en el glúteo a su bebé, si le denuncia a un vecino o algo así, va a la cárcel por corregirle a tu hijo. Pero acá ya, mira lo que pasaba. Si vos le maldecías a tu papá o a tu mamá, de cierto morirá, dice. Ya no hay psiquiatra ni nada ahí, ¿no? 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, el rey David, ¿qué le pasaba? Tenía Levítico él en su mano. El rey David, cuando adulteró, entonces, ¿qué le pasaba a él? Tenía que morir. Tenía que morir. Pero Natán le dio una ley oral. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que entender muy bien. Existen los siervos de Dios, los jueces de Dios, que ellos dan, en un momento, dan leyes orales. O sea, dan la palabra de Dios, vamos a decir así, oral. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Moisés, que puso jueces sobre 50, sobre 100, sobre 1000? ¿Se acuerdan? Sí. Y venían ellos a traer sus problemas. Aunque tenían la Torah, aunque tenían la ley, pero ellos venían junto a ese juez y él le declaraba qué tenían que hacer. ¿Se va entendiendo? Bueno, versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Eso es lo que pasaba en Corintios, ¿se acuerdan? Que ese hermano que se acostaba con su madrastra, Sí. tirarle, acá dice que tiene que ser muerto. Tiene que ser muerto, pone. Pero Pablo, ¿qué dice? ¿Qué aconsejó el rabino Shaul? ¿Qué le aconsejó a los hermanos de Corintios? Le dijo que el tal sea expulsado de la congregación. ¿Se entiende? Pero según la ley dice que tiene que morir apedreado, ¿no? ¿Se va entendiendo? Existen las leyes que van cambiando para cada época. La ley, la época del rabino Shaul, del apóstol Pablo, es diferente a la época del Levítico. Pasaron muchos años. Entonces las leyes también fueron cambiando. ¿Se va entendiendo? Si alguno, 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Terrible esta ley, ¿no? ¿Sí o no? Con el tiempo fue cambiando, pero en realidad es una protección. Se exalta esto y se va protegiendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver versículo 28. Versículo 28. ¿Cómo pone ahí? 28 de qué? No, hay 28, ¿no? Entonces, capítulo... ya está. Versículo 23. Ese sí. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar.
¿23 de qué? ¿Mm? Capítulo 20, versículo 23. Capítulo 20, versículo 23. En Levítico. Sí, en Levítico. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y lo tuve en abominación. ¿Por qué? ¿Por qué Yahweh le tiró a todas esas naciones donde iba a entrar Israel? ¿Por qué les tiró? Porque tenía mucha idolatría. Sí, solamente por una cosa, por las prácticas que tenían esas naciones, idolatría, hechicería, todo lo que leemos aquí, lo que hemos leído, todo eso practicaba esas naciones. Y Dios le dio un tiempo también a ellos. ¿Mm? Y Dios cuando vio eso, bueno, le voy a sacar todo esto y a usted le voy a poner ahí. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver un poquito, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 12, versículos 2 y 3. Daniel, casi. Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Sí, Daniel, capítulo. capítulo 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a imaginar un poco en esta época. Atiendan un poco bien. Daniel capítulo 12, versículo mojoy, versículo 2. Vamos a imaginar un poco. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, esto ya es en el fin, dice, ¿no? En el fin ya, cuando termine todo. Al tiempo. Sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí en el versículo 3 lo que pone. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. Eso significa esas personas que vivimos con la esperanza, con la promesa que Yahweh nos dio. ¿Entienden? Sí. Vamos a despertarnos y después vamos a brillar como el resplandor del firmamento, así dice, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es algo increíble que nosotros con este cuerpo que tenemos, este cuerpo que es corruptible, dentro nuestro exista el Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de Yahweh, ¿no? Y que nos dé la fuerza para vivir. Imagínense el lastre que lleva. ¿Usted sabe lo que es el lastre? Porque esto pesa, esto duele, esto se enferma, esto tantas cosas tiene nuestro cuerpo, ¿no? Pero hay un blindaje dentro nuestro que hace que nosotros busquemos la palabra y que nos guíe la palabra en cada momento. ¿Se entiende? No es que el pecado haya salido, que se quitó el pecado. No es que la ley haya desaparecido, que desapareció. La ley sigue estando. La única diferencia entre antes y ahora es que hoy tenemos la fuerza para seguir la instrucción. Antes no teníamos la fuerza, pues nacimos ya como esclavos del pecado. ¿Se va entendiendo? Esa es la diferencia entre antes y ahora. ¿Se entiende? Los israelitas no cumplieron esto. Entonces, ¿cómo quedó el pueblo? ¿Cómo quedó el pueblo de Israel? Pues no cumplieron nada de lo que hemos leído, no cumplió. Entonces, ¿cómo quedó el pueblo de Israel? Quedó desamparado. O sea, porque Dios no le ayudó más en muchas cosas. Quedó bajo la Ley. Bajo el poder de la ley y la muerte quedó. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Explicando otra vez. Bueno, vamos a ver. Segunda de Reyes. Ahí vas a entender mucho mejor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Primera de Samuel, segunda de Samuel, después ahí va a estar. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, 7. Ahí sale.
Vamos a ver. Porque los hijos de Porque los hijos de Israel Israel pecaron contra Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí. Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron A Dios es ajeno. a dioses ajenos. Hasta ahí se entiende. Ujú. ¿Mm? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Hashem había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos anduvieron. Yahweh les tiró a esas naciones porque estaban viviendo así. Y que entraron estos, los israelitas, y volvieron a agarrar los dioses de ellos, ¿no? Los dioses ajenos. 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh, su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron, miren lo que hicieron, estatuas e imágenes de acera. ¿Mm? Recién le sacó de Faraón, recién le mostró las maravillas en el Mar Rojo y le sigue mostrando en el desierto, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron la estatua de acera. ¿Mm? Y se inclinaban ante esa estatua. Y todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hasta debajo del árbol frondoso ponían su estatua. 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Hashem había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Entonces, ¿cómo quedó el pueblo de Israel? Quedó bajo la maldición, bajo la ley quedó, bajo la fuerza de la ley. ¿Se entiende? ¿Mm? Porque es igualito que el semáforo que estuvimos hablando hoy. ¿Sí? 13. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribía a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Miren qué amoroso que es. Están mal, levantaron la estatua de acera, el pueblo entero está inclinándose ante esa estatua, ofrecen su hijo a Moloch. Y después, ¿qué hace Dios? Habla con un profeta. Hablaba con un profeta y le decía: ve a mi pueblo y dile tal cosa. Y cargaba fuerza, cargaba palabra de instrucción a ese profeta, y ese profeta se iba. Le apedreaban, le latigaban, le aserraban. Increíble, increíble. Después de que ellos hayan visto las maravillas que Yahweh había hecho en la vida de ellos. Y seguía haciendo las maravillas, porque le daba de comer, le daba... Bueno, 14. Mas ellos, ¿qué pasó? No obedecieron antes, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, imagínense. Y también imágenes de acera, no solamente de becerro, de acera también. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo
ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Entonces, ahí tenemos que entender una cosa. El pueblo de Israel quedó bajo la maldición, bajo la fuerza maldita de la ley, vamos a decir así, ¿no? Porque si cumpliere, bendito, y si no cumpliere, maldita. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si cumpliere, bendito, si no cumpliere, maldito. Entonces, si no cumpliere, bajo la maldición de la ley se quedaron, bajo la ley. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Ahora entiendes? Uh-huh. Bueno, eso es bajo la ley del pecado y de la muerte, se llama. Que están bajo eso ellos. ¿Mm? Sí. Hay una palabra que estudiamos el otro día que se llama hipunomon en hebreo, ¿se acuerdan? Que dice, nacemos subordinados al pecado, no hay libre albedrío. Atiendan un poco bien. Cuando nosotros nacimos en este mundo, hemos nacido robados. Ya nos robaron, ¿no? ¿Qué es lo que nos robaron? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que te robaron a ti, David? ¿Tu bicicleta? ¿Qué es lo que te robaron? ¿Qué es lo que nos robaron? Cuando nosotros nacemos, tenemos un bebecito y le ponemos el bebecito acá. Cuando le vemos a ese bebé, ya le vemos que le han robado. ¿Qué es lo que le han robado? A todos nosotros nos robaron la vida eterna por medio de Adán. Ahí no existe el libre albedrío. ¿Se entiende? Nacemos ya Con ese pecado. Sí, ya nacemos de esa manera. Es nuestra naturaleza el pecado. O sea, nuestra naturaleza ya es el pecado. Ya. Entonces Yahshua nos libertó y aún seguimos en ese proceso de perfeccionamiento. Cuando vino el Mesías que había prometido Yahweh, ¿qué es lo que hizo ese Mesías? ¿Qué es lo que él hizo? Nosotros fuimos robados, no tenemos vida eterna y estamos bajo el pecado, bajo la maldición del pecado. ¿Qué es lo que hizo él? Igual que en Egipto, nos libertó y nos vuelve a dar la instrucción para nuestra nueva vida en Cristo. ¿Se entiende? Exactamente lo mismo. Él nos da la vida, nos liberta y nos da la instrucción. ¿Se entiende? Bien, qué lindo es. Entonces pasamos de ser de siervos de Satanás muerte, a siervos de la justicia. Ahí es donde está el libre albedrío. O de aquí o de allá. Pero siempre siervos. Sí. No somos pues reyes. Algunos más que piensan que son reyes, ¿no? Bueno, acá hay un rey. Pero no es rey de verdad. Es siervo, dice acá, ¿no? Bueno. Vamos a ver San Juan 15. San Juan capítulo 15. ¿Cómo pone ahí? 15, 16. No me elegisteis. Atiendan un poco bien esto. Esto tiene algo hermoso. San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Sí. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Atiendan un poco bien. Aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Eso, qué significa eso? Nosotros podemos tener una interpretación con nuestra mente y ahora que yo acá, ¿no? Pero para entender lo que quiere decir en verdad tenemos que transportarnos hasta aquí y saber qué significa. En esa época, atiendan bien. En la época de Yeshua, la época del segundo templo, la gente elegía a su maestro, a su rabino. Es como las universidades de ahora. Vos te vas a elegir. Vos si tenés capacidad mental y tenés mucho dinero te vas a Harvard, ¿no?
Ahora si sos un poquitito más pobre, te va otro menos, ¿no? Y si sos verá, ya te va al nacional. ¿No? Si sos pobre, ¿no? Antiguamente, en la época de Yeshua, se elegía al rabino. Pues si tenías mucho dinero, te iba a estudiar y él te enseñaba la palabra, ese rabino. ¿Se entiende? Pero dice acá él, no, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes. Cambia ya todo el... ¿Se entiende? Sí. Yo elegí a ustedes. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver una cosa muy importante. Vamos a ir a Romanos. Vamos a seguir aquí. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí hay una cosa que dice, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso tiene relación con el versículo 14 que hemos leído. ¿Se entiende? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a esa enseñanza que nos dio. Fuimos, ¿cómo se llama? Obedecido. Hay una palabra en hebreo no existe el verbo obedecer. En hebreo, cuando uno ve la palabra obedecer no existe, sino existe la palabra escuchar. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos al versículo 18. ¿Alguien puede leer fuerte? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí. Entonces hay, ¿cómo se llama? ¿Dónde queda entonces ahí el libre albedrío? Que yo decido. No es así, ¿no? O sos nacido muerto, robado, o tenés vida. Pero en las dos partes sos siervo. ¿Se entiende eso? Sí. No hay un punto intermedio. No, yo no quiero este ni el otro, no quiero ninguno de los dos. No hay eso. O siervo de uno o siervo del otro. 18. Sí. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿se acuerdan? Sí. Pasado, ¿no? Y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes para iniquidad, ahora para la justicia de Hashem. ¿Se entiende? Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Hashem, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí relaciona la santificación con vida eterna. ¿Ven cómo relaciona? No, yo soy justo, santo y perfecto. Ya estoy bajo la gracia. Y vivo como quiero. Adultero, robo, engaño a la gente. Tiene relación la santificación con la vida eterna. Ahí sale. No es mi palabra, ahí está saliendo. Por eso, Yahweh nos da la instrucción para que nuestra vida sea una vida cambiada y exitosa. Hay una cosa, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Hashem es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Vamos a ver una cosa. La otra vez fuimos a la piscina, ¿no? Y en la piscina estaba Vincent conmigo, ¿no?
Y Vincent cuando vio la piscina tenía mucho miedo. ¿Vincent cuántos años tiene? ¿3? 3. Sí. Y él tenía mucho miedo porque parece que no tuvo mucha relación con la piscina, ¿no? En toda su corta vida, ¿no? Entonces para él ve un mar, porque así chiquitito pues, así, más o menos, ¿no? Y él ve algo muy grande, ¿no? Y es muy profundo, y tiene miedo. Y cuando se agarró, cuando yo le agarré, se agarró a mí. Y primero me hacía así que no quería meterse. Yo la agarré y así, ¿no? Y pasó más o menos 10, 15 minutos y ya estaba conmigo, del cuello, todo, ¿no? Y después yo le dije, Vincent, vamos a hundirnos en el agua, le dije. Entonces yo conté así, 1, 2, 3, y nos zambullimos. O sea, él me abrazó el cuello y yo le abracé al fuertísimo. Y le miré a los ojos, 1, 2, 3, y nos metimos bajo la piscina, bajo el agua, ¡bum! Hasta el fondo. Y después salimos, y hizo así, no se atoró, no tomó agua ni nada. Pero mira, a medida que iba pasando el tiempo, tenía muchísima confianza en su profe de natación, ¿no? Hasta unos minutos antes no quería entrar, tenía mucho miedo. Pero pasó unos minutos, ¿y qué pasó? Tenía muchísima confianza y estábamos juntos jugando ya. Cuando terminó la tarde, ya era un tiburón ya en el agua. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Miren. No tenemos por qué sentir inseguridad en la instrucción que nos da Dios. Sí, no tenemos por qué tener inseguridad. ¿Se entiende? Tengamos seguridad en las promesas que nos da Él. Tengamos seguridad en la instrucción que nos da Él. En esa seguridad, o sea, en esa instrucción nosotros no vamos a fallar. Yo me sentía muy bien cuando Vicente me agarraba. ¿Sí? Después me agarraba así, me agarraba mi oreja ya así, ¿no? Quería meterse trabajo en la mano. Y jugamos mucho. Tenía tanta seguridad de estar conmigo. Solo no se va a quedar, pero conmigo sí. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos por qué tener inseguridad o duda en las promesas que nos da Él. Vamos a ver Colosenses. Colosenses capítulo 2. Ya vamos a terminar. Colosenses capítulo 2, después de Filipenses. Versículo 13, 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué pasó después? Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos. ¿Qué eso es? ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo? Versículo 14, hace rato. Bajo la ley, dice, ¿no? Bajo el poder, bajo esa multa que teníamos. ¿Qué hizo Él? Anulando el acta de los decretos. Se anuló totalmente. ¿Sí? Si te sacan 2 puntos de tu carnet y después tienes que pagar 200 euros. Bueno, yo por lo menos toda la noche voy a estar sin dormir, ya voy a sufrir mucho, ¿no? Si te quitan los 15 puntos, tienes que ir otra vez a la autoescuela, comenzar de cero otra vez. Pagar mucho dinero. Teníamos la vida nuestra, estaba muerta en nuestros delitos y pecados. Teníamos un acta escrito así como multa, ¿no? Para ir al infierno, ¿no? Pero Él, ¿qué hizo? Anuló ese acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Se entiende? Sí. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Hashem viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais sin ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Aunque es muy difícil, ¿no? Sacar todo esto de nosotros. Difícil, güey. Sí. Pero nos está enseñando, Él nos da la fuerza para luchar y ganar y pasar todo esto. Enojo, dice, bueno, yo todo el día me enojo, hasta con la tortuga me enojo. Que hace mucho caca, tiene mal olor.
Sí, así es. ¿Sí? Pero de a poco, con la fuerza que tenemos dentro, vamos a ir venciendo cada punto de eso. ¿Se entiende? Vamos a ir a Lamentaciones, al libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Eso está después de Jeremías. ¿Después de Proverbios? No. Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Miren un poco lo que pone ahí. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh. Ustedes vieron lo que hemos hablado el otro día, que viene a los 40 años, por ahí nos viene la carta del hospital, ¿no? Que para la mamografía o para la próstata, ¿no? Para ese examen que te aconseja el hospital, ¿no? Que hagas cada año, cada 2 años, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces te examinan el cuerpo para ver pues si tienes algo. Si tienes algo malo, se soluciona ese problema. Y si está muy avanzado, tienes que morirte en mañana, ¿no? Pero por lo menos se trata de localizarle antes, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Dice una cosa, escudriñemos, versículo 40, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh, volvamos a su instrucción. Dice. Miren qué maravilloso. Vamos a ver el 5, capítulo 5, versículo 21. Vuélvenos, oh Hashem, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Bueno, vamos a ver Romanos, vamos a terminar ya. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Hemos visto ya, ¿no? Cómo vivía el pueblo de Israel. Entonces, desastre le sucedió. Mas la dádiva de Hashem es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. La única esperanza que tenemos nosotros en este tiempo que nos queda de vida o que le queda al mundo, ¿cuál es? Es la instrucción que nos da Hashem para nuestra vida. Atiendan un poco bien lo que yo les quiero decir. Atiendan un poco bien. Si ustedes no tienen un corazón para buscar a Dios, pídanle a Dios. Si ustedes no tienen un corazón de necesidad de verdad, cada día de Dios, pídanle un corazón para que Dios le dé ese corazón, ese deseo de verdad de aprender, de conocerle más a Dios. ¿Se entiende eso? Sí. Eso me sucedió a mí. Y no que sea yo un guau, que estudioso no soy, ¿no? Pero a mí así me sucede. Así me sucedió a mí. Yo no tenía un corazón de buscar a Dios, de verdad. Era un religioso. No tenía un corazón, pero le pedí a Dios y en mi corazón Dios puso un deseo fuertísimo de ¿qué? Un deseo de conocerle. Eso es lo que puso en mí. Y algo tan fuerte que a la mañana ya quiero conocerle más. Y a la noche lo último que hago al cerrar mis ojos es agradecerle. Eso uno no tiene porque quiere. Eso uno tiene porque Hashem le da. ¿Se entiende? Entonces si ustedes no tienen eso, ustedes pídanle a Dios. Si quieren de verdad tener un corazón para conocerle a Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la palabra que está aquí escrita va a ser una palabra que tiene vida de verdad para ustedes, para su vida cotidiana, para cada minuto que pasa. El rabino Shaul, al apóstol Pablo, él eso quería, que los hermanos de allá se acordaran de eso. Pero allá los justos de las naciones, o los, ¿cómo se llama? Temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. Ya están metiendo la teología del reemplazo.
Por eso Rabino Shaul quiere que los hermanos se unan y con un mismo corazón, con el mismo corazón de Abraham. Hemos leído, ¿no? Antes. El mismo corazón que tuvo Abraham, la misma fe obediente que tuvo Abraham, esa misma fe tengan ellos. Y que se acuerden de su vida antigua cuando vivían sin Cristo, sin Mashiach. Y ahora, que no se olviden de eso, que no sea tan fuerte esa teología que ellos quieren implantar. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a terminar.